la violencia en general es el pan de cada día en nuestra vida, a cada momento vemos o podemos experimentar cosas violentas. No puedo decir que es algo del ser humano por naturaleza, pero algo es seguro que siempre hemos convivido con la violencia, y hasta la usamos como forma de entretenimiento. La podemos ver en varias partes como literatura, pintura, animación y el casos más populares cine y videojuegos, y es en este que me quiero centrar en este video. Desde que se concibieron los videojuegos como una forma de entretenimiento y de poder contar historias, los videojuegos fueron tachados más como un producto infantil, algo con que entretener al nene un rato, sin que se moviera mucho y que no diera tanta lata. Es por ello que cuando empezaron a salir las primeras gotas de violencia en este medio, no se dieron a esperar las alarmas de padres o familias escandalizados por la tal posible brutalidad con la que pueden interactuar los críos, y cómo esta puede llegar a afectarlos en su forma de entender el mundo. Hubo varias empresas que hicieron fama de que sus juegos eran los más violentos y poco éticos, pero más allá de eso la violencia presentada era simplemente violencia, es decir, simple y vacía violencia con el propósito de impresionar y espantar a los grupos más conservadores. Pero de todas estas empresas que hicieron fama de la violencia que presentaba, hubo una que resaltó del montón, y esa fue Rockstar Games. Conocidos por allá en 1997, antes llamados BMG Interactive, saltaron a la fama con su saga de juegos conocida como GTA, juegos lanzados para la primera PlayStation, pero no fue hasta la segunda consola de Sony donde se hicieron de conocer la creatividad que tenía esta empresa escocesa. Ha lanzado varias entregas amadas y queridas por muchas personas, y siendo la década de 2001 hasta el 2008 la época más activa de esta empresa a la hora de crear y publicar juegos, se dice. Pero de los varios juegos que salieron en esta época, hubo una saga de juegos que llamó demasiado la atención de los medios por su cruda y brutal forma de mostrar la violencia a cámara y cómo el jugador podía interactuar con esta. La saga a la que nos referimos es la saga de Manhunt, lanzada su primera entrega en 2003, y su secuela y última entrega de esta saga lanzada en 2007, llamada Manhunt 2, y que analizaré de una forma no tan mamadora, sino más como una opinión que verías en este o en un video de YouTube. Jejejeje, y ojo, no es necesario saber nada del primer juego, ya que esta secuela lo que tiene de secuela nada más es el nombre, siendo su historia total y exageradamente diferente al primer juego, y que afecta en nada no saber nada de la primera entrega. Y sin más vueltas empecemos, esto es Manhunt 2. El juego parte con un inicio que no nos da muchas explicaciones. Vemos cómo estamos en un manicomio donde por culpa de una lluvia un rayo impacta las instalaciones, afectando las comunicaciones y provocando que todos los pacientes y enfermos mentales sean liberados. Esto provoca un caos en las instalaciones y podemos ver cómo enfermeros y pacientes son asesinados y cómo otros se despiden de este mundo. Es aquí donde nos enseñan a nuestro personaje Daniel Dan, quien estaba recluido en el área de psicópatas, y cómo podemos ver que este ahorca y deja inconsciente a una doctora que le dice que pare, y como de repente unos dolores de cabeza y voces que escucha afectan a nuestro protagonista. Es aquí que aparece otra persona, que ya somos libres y que tenemos que salir de aquí. Su nombre no se nos dice, pero esta persona sabe mucho de Daniel y cómo este lo guía para escapar del psiquiátrico. Bien, el inicio de Manhunt 2 es bueno e interesante y confuso, dándonos el interés de saber qué es lo que está pasando, quién es Daniel y quién es ese sujeto que nos ayudó a escapar. El juego nos presenta sus mecánicas básicas como el sigilo y la interacción con la oscuridad o sombras, mejor dicho. También nos enseñan sus mecánicas de peleas, separándola en dos formas de peleas: la pelea cuerpo a cuerpo, la típica de cubrirse, pegar, esquivar y noquear, etc. Y las ejecuciones, formas dinámicas, o no en caso de que el jugador desactive las ejecuciones dinámicas. Nos muestran formas sangrientas y crueles de acabar con nuestros enemigos, de una y mil formas de cómo hacerlo, usando tanto armas cuerpo a cuerpo como armas de fuego, y usando el entorno para nuestra disfrute. Estas pueden variar con la intensidad y la violencia en cómo ejecutarlas. Esto se nos indica con unas flechas de colores, siendo 3. El blanco es una ejecución rápida y sencilla que, más allá de deformar al cuerpo del enemigo, es más un brote de charcos de sangre volando por todos lados. Luego están las amarillas, que alargan el sufrimiento del enemigo, y estas implican un daño y deformación al enemigo, y las rojas oscuras, la forma más despiadada y sádica y violenta de acabar a un enemigo, siendo estas las que duran unos segundos más, y que muestran lo brutal y despiadado que podemos ser todo por nuestro disfrute y apetito de sangre. Pero
Si bien todas las ejecuciones sin depender del nivel son brutales y muy explícitas y más si se juega sin la versión sin censura. No son algo de que alarmarse y espantarse, ya que más allá de ciertas ejecuciones que hagamos con el entorno del mapa, no existe como tal un nivel de gore tan alto, a lo mucho que puedes destruir y dañar es la cabeza del enemigo, está explotando en 1000 pedazos y tirando litros y litros de sangre, pero más allá de eso no hay mucho. Lo que quiero decir con esto es que el nivel que presenta el juego no es algo tan brutal y crudo como la prensa y los medios quisieron vender, y si bien en la actualidad tenemos ejemplos mucho más brutales de ejecución o asesinatos y con un apartado gráfico brutal, hasta para los años en los que salió el juego ya había ejemplos de juegos que presentaban un nivel de violencia muy alto, y para el año en que salió el juego 2007 consolas como Xbox 360 y PS3 ya habían salido al mercado mostrando un nivel gráfico impresionable. Manhunt 2 se sintió más como una forma de relleno de juego a la espera del nuevo GTA 4, y que la salida de este juego fue para consolas de baja prioridad, y sin decir que era más un exclusivo de Wii, y un experimento raro de Rockstar para ver la tolerancia de Nintendo. Se nota que el juego fue más un proyecto de segunda que algo primordial en la compañía, y esto es una lástima, ya que apartados como los gráficos, que de por sí son peores que su primera entrega, dejan ver el poco amor y ganas que tenían por pulir el juego, siendo muchos fallos y bugs que presenta el juego a la hora de jugar, como personajes que traspasan cosas, mala ejecución en el sonido y voces, animaciones y cinemáticas saturadas de brillo y que llegan a lastimar la imagen, modelos de personajes en muy baja calidad, sombras peores que en su primera entrega, siendo que en Manhunt 1 si tú te escondías en la oscuridad tu personaje sí o sí no se veía, haciendo énfasis en que de verdad estás oculto, pero siendo que en la secuela por alguna razón el personaje parece que brillara en la oscuridad, y aunque pongas las sombras al máximo detalle, sigues viendo como tu personaje está ahí. Es hasta un poco estúpido que los enemigos no te puedan ver. La inteligencia de los enemigos mala. Y eso que me lo pase en su dificultad más alta insano, las veces que me moría era más por culpa del que el juego llenaba de enemigos los niveles, haciendo que una manada de enemigos se me abalanzara encima de mí. No existía una verdadera amenaza o que sintiera un miedo porque me descubrieran, sino más un hartazgo de tener que pasar un maldito nivel hasta poder llegar al próximo punto de guardado. Y hablando del guardado, es la cosa más extraña que he utilizado en mi vida. Ok, la forma de guardar el juego es a través de puntos de guardado, y como su nombre lo dice, es un punto de la historia o del nivel donde el juego se digna a guardar la partida porque cree que existe un progreso notable. Sin embargo, el juego no guarda en automático la partida, sino que tú tienes que guardar la partida pausando el juego, ir al menú a guardar la partida, y después de que te alejes de ese punto de guardado el juego no te permite poder guardar la partida en el punto que tú quieras. Y es algo extraño. Si ya cuento con la forma de poder guardar yo la partida, ¿no sería más fácil que el jugador que él guarde la partida? No sé, es algo raro y extraño. Y pues si bien lo típico de los puntos de guardado es que si mueres en una parte muy avanzada y no llegaste al nuevo punto, pues ya ni pedo, toca volvérselo a pasar, y en momentos si llega a cansar tener que repetir un nivel porque no pudiste llegar al nuevo punto de guardado. Pero bueno, pasando a otro punto, ¿qué tal los niveles del juego? Bueno, son buenos, es decir, está bien. A la hora que me puse a jugarlos, los niveles son variados y muy diferentes entre sí. El primero es en el psiquiátrico, pasando por suburbios en decadencia, calles y callejones de ciudad igual decadentes, pasando por puteros, cines para adultos, así también como oficinas de trabajo, y también para mí la parte más entretenida, el nivel de la televisión y el del set de vaqueros, siendo estos los mejores de la campaña. Y que explican mucho de la historia, así como quién es Daniel Dan, su curioso amigo. Ahí volviendo a lo de su amigo y la historia, bueno, después de escapar del psiquiátrico, de una y otra forma regresamos a unas ruinas de una casa, que es donde ahí conocemos quién es nuestro curioso amigo, llamado Leo Casper, y que según él nos está ayudando a tratar de escapar de un fallido experimento, conocido como el experimento Pitman, y que debemos acabar con su líder y creador, un tal Dr. Pitman, que pudimos ver en el manicomio tratando de poner orden y paz en las instalaciones, y que nos dice que volvamos a nuestro cuarto, pero a Daniel le costaba recordar su pasado, y sentía que Leo le escondía cosas, así que, al esculcar unas cosas, Daniel es llevado a un club nocturno donde él cree que encontrará más información de su pasado y su historia. Tras acabar de cargarse a unos cuantos maníacos sexuales, llegue a las instalaciones de un calabozo donde se practican las más crueles, asquerosas y horribles formas de sadismo y asesinato, todo con de alguna forma muy retorcida con fines sexuales.
y tras abrirse paso por las instalaciones se da cuenta que estas pertenecen al mismo programa que lo anda buscando, y al estar buscando se encuentra con un participante del proyecto, una tal doctora Judy, que al ver a Daniel se asusta y trata de cortar la conversación de la forma más rápida posible sin antes darle una llave con la que puede abrir un refugio donde se esconden más dudas que respuestas. Después de esto se hace unos saltos de tiempo, donde podemos ver a Leo y Casper conviviendo entre ellos y como ya estaban metidos en un gran pedote, y como en estas misiones el control del jugador pasa a usar a Leo en estas misiones y podemos ver crueldad, sadismo con las que asesina y mata a sus enemigos. Pero alto. Pausa. Hay algo que tengo que contar y que al final de todo de alguna forma daña con el giro de guión que nos prepara la obra al final de su historia. Y es la nula existencia de Leo en el presente de la historia. ¿A qué me refiero? Bien, si bien a Leo lo podemos ver unas cuantas veces en el presente de la historia, es decir, dejando de lado las cinemáticas o los recuerdos y la presencia que hace en el manicomio, después del escape, a Leo no se le vuelve a ver más de manera física en el juego más allá de su voz, que por alguna razón se escucha como si el vato estuviera tan cerca de nosotros, y creo que ya saben a dónde quiero ir con esto, y como la nula existencia o justificación de por qué Leo no se ve en los niveles del presente, ya puedes ir formulando una idea que para dónde ir a la trama, y volviendo a esta misma tras recordar memorias que a Daniel se le hacían perdidas y que le costaba recordar, resulta que Daniel antes de todo lo vivido en esta historia era un científico y padre de familia muy amoroso y claro está buena persona, pero a pasar por una crisis económica Daniel se somete como conejillo de ciencias para que se le haga un experimento. Y como ya vimos, al experimento al que se sometió Daniel era el experimento Pigman, que más adelante en la historia conocemos cuál era el propósito de este proyecto, y para esto por el que me gustó Manhunt 2, y era que el experimento consistía que a un usuario, en este caso Daniel, era de insertar una segunda personalidad en un sujeto con la idea de cómo una mente y cuerpo pudiera convivir con dos formas de pensar diferentes. La idea también era que estas dos personalidades nunca se conocieran y que estas mismas salieran o fueran activadas a la hora de decir una frase o una cierta orden de palabras, esto es para que pudieran cambiar entre sí, y si una se volvía loca o toma más el control, una frase desactivaría el cuerpo haciendo que la personalidad primaria volviera a tener el control de esta. A Daniel se le iba a insertar una personalidad igual que él, tranquila, amigable y buena persona. Pero a como se nos cuenta y a palabras del Dr. Pigman hubo un cambio de planes en último momento y que por el posible cierre del proyecto por parte del gobierno de los Estados Unidos, y como forma de poder mostrarles algo de avance a estos mismos por parte del Doctor, a Daniel se le inserta una segunda personalidad más violenta y sádica y oscura que es Leo Casper, un ex trabajador del servicio secreto, y que fue despedido de su trabajo por su gran brutalidad y demencia a la hora de realizar sus misiones. Fue esta la personalidad que se le insertó a Daniel, y al inicio el experimento fue todo un éxito, donde ambas personas pudieron convivir en el mismo cuerpo, pero tras un fallo en el implante de Daniel, o también por lo dominante que era la personalidad de Leo a comparación a la de Daniel, ambas personalidades pudieron empezar a convivir entre sí haciendo que Leo tomara el control del cuerpo de Daniel varias veces, ocasionando grandes problemas al equipo encargado del proyecto. Como al mismo Daniel, causando el daño más brutal y despiadado de Leo contra Daniel, que fue el asesinato de la esposa de Daniel, Dan, y un supuesto abuso o violación de parte de Leo a la hija de Daniel. Tras esto el experimento fue un fracaso, la casa de Daniel fue quemada, y mucho antes Leo quemó todo registro de información de ellos y también del experimento, y es así que Leo termina en el manicomio que vimos al inicio del juego. Pero aquí otra vez hay un error de consistencia, y lo voy a decir en puntos. Punto número 1. ¿Leo muere antes o después de los acontecimientos de Manhunt 2? Me explico. Si bien en la historia podemos ver indicios de que Leo no está vivo y que es más una manifestación de Daniel más que otra cosa, esto se debe a cosas como que Leo nunca se quitó la ropa del manicomio, y eso que eran buscados por la ley, algo que Daniel sí hizo, y a otras como personajes que desconocen o no ven la presencia de Leo en las cinemáticas. El otro punto es que en las misiones del pasado de ambos tipos se puede ver que Leo hace varias acciones, como matar al amigo y compañero de trabajo de Daniel, quemar los documentos y pruebas de identidades de él y de Daniel, y la peor, matar a la esposa de Daniel. Más adelante en la historia nos enteramos de que todas estas acciones cometidas no fueron por Leo en persona, sino por Daniel. Es decir, que ni en el pasado Leo estaba vivo y ya era solo una personalidad dentro de Daniel, o como
pero dejando más allá las misiones de quemar las pruebas y escapar de un edificio, que serían las únicas dos misiones donde sí o sí Leo pudo estar de manera física y viva en estas, no se explica exactamente en qué momento Leo muere, si fue antes, después o ya desde un inicio murió para poder ponerle su personalidad a Daniel. Y este problema nunca se explica bien en el juego, porque el juego se aferra a que creas que Leo es una persona viva y que está siempre al lado de Daniel en todo momento, pero no es así. Leo nunca estuvo ahí y nunca pudimos jugar al 100% con él. Y pues, más que joder al juego, jode en su apartado narrativo, pero dejando esos fallos se puede entender y disfrutar de buena forma. Punto número 2. ¿Cómo por qué Leo quería separarse del puente Pitman y ya luego quería el cuerpo de Daniel? Otra vez me explico. Si Leo se quería separar de Daniel, ¿es porque el cuerpo de Leo estaba vivo? Entonces, ¿una parte de Daniel estaba en el cuerpo de Leo o cómo? ¿Y también Leo pensaba que estaba vivo? ¿Y creía que si lo separaban él volvería a su cuerpo? Son cosas que no se llegan a explicar bien en el juego y que otra vez afectan a la narrativa del juego. Pero bueno. Ya llegando a un final tanto del juego como de este análisis. Después de atravesar toda esta historia en busca del segundo al mando del experimento, la doctora Laura White nos seda, y caemos inconscientes, donde su equipo nos lleva a un lugar seguro y es ella quien nos revela toda la verdad de nuestro pasado, quién es Leo Casper y cuáles fueron las consecuencias de tener a Leo en el cuerpo de Daniel, y que ya las conocemos. Que fue matar a su esposa. Es aquí donde la doctora nos ayuda a poder liberarnos de una de las personalidades. Y cuando me refiero a personalidades, es que ella no está segura de qué personalidad tendrá el control del cuerpo de Daniel, haciendo que el juego se divida en dos finales. El final cementerio y el final liberación, en donde en uno Leo sale victorioso y toma el cuerpo de Daniel, borrando así la personalidad de Daniel, y en el otro donde Daniel se alza con la victoria contra Leo e impone su personalidad como la ganadora en este gran conflicto. Y ambos finales son malos. Lo que quiero decir es que, al final de todo, estos dos finales son malos en varios aspectos, y más en el final de liberación, donde Daniel consigue recuperar su cuerpo. Les explico. En el final malo, la pelea ocurre en una biblioteca donde Leo tiene que cazar a la personalidad de Daniel, que trata de huir y atacar a Leo mandando enemigos para así detener el paso de Leo. Y el problema aquí es evidente. Los enemigos simplemente cuentan con un nivel de búsqueda y agresividad muy bajo y hasta a veces nulo. Esto se puede defender y excusar, ya que si Daniel no es una persona violenta, está perdiendo el control de su mente, haciendo que todo lo que haga sean simplemente patadas de ahogado tratando de alargar lo inevitable. Pero, con esto dicho, Daniel se comporta como otro enemigo más del montón, que si nos escondemos en lo oscurito, Daniel simplemente mirará un rato y se irá sin más, haciendo que esta pelea sea muy pobre, pero que se justifica con el hecho de que Daniel las tenía de perder en todo aspecto. Pero esto es darle muchas vueltas a un pobre diseño de nivel y de enemigos. Pero ojo, en el final bueno, liberación, que es el canon, la situación es todavía peor. En este, la misión transcurre en un cementerio, un poco mejor, ya que puede expresar todos aquellos personajes que Daniel ha matado de manera no voluntaria a causa del control de Leo hacia él. Aquí la idea es clara. Acabar con Leo y cerrar las heridas y culpas que carga Daniel a causa de Leo. Pero otra vez volvemos a lo mismo. La saturación y las pocas ganas de programar a un enemigo que esté a la altura de la situación. Sabemos que Leo es un maldito psicópata y extrabajador del gobierno. Es una persona que cuenta con conocimientos de sigilo, asesinato, espionaje y tortura. Y bien, ¿cómo creen ustedes que el personaje se muestra al jugador? ¿Pensarán que será un personaje que ataque de la nada cuando estemos de espaldas, o se nos lanzará al ataque cuando estemos cerca de un lugar oscuro, o que nos dispare a largas distancias? ¡No! El chabón simplemente nos busca y da vueltas por ahí, nada más. Qué lástima de potencial perdido. Y al igual que en el otro final, se nos llenan de enemigos que, más que ser una amenaza, son un lastre para tratar de llegar al nuevo punto de guardado. Pero más allá de eso, el juego nos pone a asesinar a compañeros conocidos como el Dr. Pitman y al amigo de Daniel, y aunque esto pudiera darnos algo de narrativa o desarrollo, o aunque sea una pinche cinemática básica de cómo Daniel acepta que él no fue el responsable directo de sus muertes, no. Simplemente son enemigos cualquiera los que hay que asesinar.
Ya al final de todo, la misión concluye con Daniel recogiendo el cuerpo de su amada, con la misión de enterrarla para así cerrar este ciclo y soltar la culpa de haber matado, de manera no intencional, a su esposa. Mientras tanto, muchos Leos se nos abalanzan para evitar esto, pero son más que simplemente esponjas de balas. Al final logramos nuestro cometido, ya por fin enterrando a nuestra esposa y, por ende, todas las culpas que cargábamos. En eso aparece Leo, dando un sermón de que se la pela y que nunca se deshará de él, a lo que Daniel le suelta un palazo y lo ejecuta a punta de palazos, dando así el fin de esta gran locura de misión en la mente de Daddy. But I have a choice! And I choose to be me! Who the fuck wants to be Daniel Lamb? I do! I do! You hear me? You see? You can't get rid of me. You see? You can't get rid of me. Can never get rid of me. My name is Daniel Lamb. My name is Daniel Lamb! Al final, Daniel se despierta en medio de la nada, en una carretera, sin recuerdos de quién es él ni del por qué está ahí. Justo al lado de él se encuentra con un folder, donde en su interior contiene una nueva identidad para Daniel y las indicaciones de qué tiene que hacer. Es decir, una nueva vida para poder empezar desde cero, limpiando todo el caos que provocó por culpa de Leo. Y todo esto gracias a la ayuda de la doctora Laura, que le perdona la vida y libera a Daniel por fin del puente Pigman. Podemos ver cómo Daniel acepta esto y camina hacia el horizonte, aceptando esta nueva vida que se le concedió, concluyendo así esta caótica y oscura historia conocida como Manhunt 2. Vaya juego. En pocas palabras, Manhunt 2 es un juego que, está bien, cuenta con muchos problemas en varios niveles. Sonoro, gráfico, en gameplay y hasta en narrativa. Pero eso no quita que sea un juego interesante y que, al final, pueda llegar a entretener. Por muy lejos que parezca, Manhunt 2 no es ese gran juego oscuro, tétrico y hasta violento que debería ser prohibido, sino más bien un simple proyecto secundario que tenía Rockstar entre manos, para tener algo con lo que los jugadores se pasarán el rato a la espera de GTA IV. Y esto se puede notar en varios aspectos. Manhunt 2 fue más un proyecto secundario que uno primario, algo que su primera entrega sí fue a medias, ya que cuenta con mejores apartados y una historia que se siente más interesante. Aunque no digo que esta sea mala, sino que, debido a fallas en su narrativa y a la mala ejecución a la hora de contarla, se pierde el impacto que debería tener hacia el jugador. Otros problemas como controles toscos y ya anticuados, un nulo soporte y mal rendimiento en equipos modernos también le pasan factura. En mi experiencia, el juego se me cerró una vez, y el HUD y otras cosas a veces desaparecían, como el minimapa, que en todo lo que lo jugué solo lo vi en un nivel, aunque no es tan necesario. También errores en el audio y subtítulos que tardan en aparecer, o que simplemente no salen, como en la cinemática final. Y por el hecho de que este juego no se puede conseguir de ninguna manera de forma legal, no tiene sentido, ya que su primera entrega sí se puede. Otra vez, esto demuestra el poco cariño que Rockstar le tenía a Manhunt 2, y cómo los instaladores que andan por ahí no siempre funcionan. Y también, por alguna razón, fue un maldito lastre tratar de borrar el juego la primera vez que lo instalé. Dios. Entre muchas cosas más, todo esto deja a Manhunt 2 como un juego que pudo dar más de sí con una historia interesante, pero que por el poco interés de Rockstar en darle más tiempo de desarrollo, terminó siendo un trabajo mediocre a los estándares de la compañía. No le llega ni de cerca a su primera entrega, y con el paso del tiempo, esos problemas se notan aún más, haciendo que la experiencia envejezca muy mal. Pero, al final, si logras jugarlo, te la vas a pasar bien un fin de semana como yo lo hice. Este juego, a lo mucho, dura 4 horas, siendo más como una película palomera que en una tarde podés jugar y que te va a llegar a divertir, pero más allá de eso, X. Soy media vida 3, disculpen. Puntaje simbólico. 5, 2.